Y así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy seguimos leyendo la Biblia, con Génesis 2. Ya Dios creó todo y se tomó el séptimo día para descansar. Parece que ser todopoderoso no evita que uno se canse. Para la parte que sigue, algunos dicen que es una inconsistencia o error en la Biblia, para mí es que simplemente está mal escrito. Lo que tenemos es un flashback muy desordenado y sin previo aviso de lo que pasó en los días anteriores a ese séptimo día. No había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Como comentaba, está todo desordenado respecto de lo que vimos antes. En Génesis 1 parecía que se habían creado el hombre y la mujer al mismo tiempo, ahora deja bastante claro que solo se creó al hombre. Es interesante notar que el hombre sale del polvo de la tierra. Todo el resto de los seres vivos parecen venir de una generación espontánea, pero el hombre sale de la tierra misma. Lo más curioso es que si a alguien que cree en la Biblia le presentamos el mito de que al hombre lo crearon de las lágrimas de un dios, seguramente nos dirá que eso es ridículo e ilógico y que claramente es una historia fantástica. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentra también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gihón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Me parece importante remarcar las palabras de Yahvé, que dice que si el hombre come del árbol, se va a morir. Hay que tenerlo en cuenta en caso de que este Dios haya mentido en las primeras palabras que le dice al hombre. Algunos dirán que es una muerte metafórica, pero al hombre lo acaban de crear y no entiende nada. ¿De alguna forma tiene que ser capaz de entender algo así? Otro punto que creo no es menor es que el árbol del que no quiere que coma es el del bien y el mal. ¿Esto significa que sin eso no tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo? Si es así, no tendría sentido pedirle al hombre que obedezca, ya que no tiene concepto de lo que es correcto o incorrecto. Parecería que Yahvé está haciendo todo lo posible por condenar a este pobre hombre. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le daré, pues, un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. A los animales del campo, este Dios los había creado en el día 6, igual que al hombre y la mujer. Ahora tenemos el detalle de que salen de la tierra y no es que es una generación espontánea. Dejando eso de lado, podríamos defender la inconsistencia en el orden de la creación diciendo que el libro no es claro y las cosas que se van describiendo no necesariamente suceden en ese orden. Sin embargo, lo mismo no se puede decir respecto a las aves. Estaba claro en Génesis 1 que el Dios había creado todas las aves en el día 5,
pero al hombre lo había hecho en el día 6. Esto sí lo veo como un error y me parece llamativo que en tan pocos párrafos tengamos este tipo de inconsistencia. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Y no, ¿por qué sentirían vergüenza? Parecería implícito que deberían sentirla de forma natural, como si eso en realidad no fuera un condicionamiento social. Por otro lado, según esto, ¿el hombre tiene una costilla menos que la mujer? También podría ser que solo ese primer hombre tenía una costilla más, y después ya la mujer y todos sus descendientes tienen las costillas como vemos hoy. Queda abierto a la interpretación, supongo. Al margen de eso, se podría decir que esto ya tiene un tinte sexista, dejando a la mujer un escalón más abajo que el hombre, ese que nombró a todas las criaturas del mundo, pero quería un ayudante. Esto se explica por el momento en que fue escrito el libro, pero queda bastante mal si queremos presentar el texto como una obra inspirada por el ser más sabio del universo. También la forma en que está todo escrito nos lleva a cuestionar si el resto de los animales también los creó solo como machos y luego se dio cuenta de que para reproducirse necesitaba a las hembras. O creó machos y hembras de todas las especies y no se dio cuenta que le faltaba algo cuando creó al hombre. La verdad que todo esto no me parece coherente. Y eso es todo por hoy. Veremos qué nos encontramos en el futuro. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.